Hoy en esta hoguera de las vanidades tenemos, como siempre, pero este es un personaje particularmente formidable, por lo que implica históricamente y por lo que implica la propia leyenda de este personaje. Abraham Lincoln, Raúl. ¿Qué tal? Maestro, yo creo que al mencionar esa palabra, está usted haciendo un proceso de decantación y filtración alrededor de muchos nombres de gran peso que estuvieron en el siglo XIX. Lincoln es 1800, ¿sí? Los padres fundadores ya habían sido tiempo atrás. En el siglo XIX, ¿quién acompaña a Lincoln en el concierto universal? Mire, por ahí está Tolstoy, por ahí está Dickens, está Whitman en Estados Unidos, está Sherman en Estados Unidos, está el general Ulysses Grant, que va a ser una gran figura. Están varias figuras de peso en el firmamento del siglo XIX, o sea, los 1800. Pero si usted le dice a una persona, escógeme un personaje de los 1800, ¿por qué dicen Abraham Lincoln? Eso es lo que yo no acabo de comprender. ¿Por qué? ¡Qué gran personaje extraterrestre, maestro! Era un dios. Lo que tiene Lincoln es esa lucha y la abolición de la esclavitud. Es todo un gran símbolo, ¿no? Es y es un gran símbolo que lo puede tomar la derecha, la izquierda. Cualquiera. Es El concepto de para libertad. cualquiera. Es el concepto de libertad. El concepto de libertad. Pero fíjese que hay algo que a mí me parece verdaderamente entrañable y se lo quiero contar antes de que entremos a tocar a Lincoln, pero ya lo vamos a estar tocando ahorita. Revisando ese discurso que disparó a este gran orador supremo de esta última parte del siglo XXI de la política, que es Barack Obama, porque si algo tiene Obama es una narrativa y una capacidad de hablar en público, el public speaking, más que la retórica del orador. Ya ve que a los mexicanos les da a todos por volverse solemnes y pensar que están en una corte griega o en un senado romano, ¿sí? Y aquello se vuelve tan distante y lo que hace Obama es tan cercano al ser humano que revisando ese discurso que lo disparó, que el famoso discurso del Yes We Can, el famoso discurso de la Convención Demócrata, donde el señor empieza diciendo, soy el hijo de un hombre que criaba chivos en un pueblo en el África, soy hijo de una señora que tal cosa, yo soy producto de esto, y años después nos dimos cuenta que vivimos en un país donde no importa el nombre y no importa si eres rico, tienes posibilidades de lucha y tienes posibilidades de triunfo. Cuando empecé a escuchar todos los elementos narrativos de Obama, yo empecé a pensar que esas palabras yo ya las había escuchado o retumbaban en mi persona. Claro. ¿A qué me fui? A revisar ideas de Abraham Lincoln, maestro. Y entonces me empecé a dar cuenta de que hay una gran cantidad de ideas de Obama que derivan precisamente de ese gran monstruo de la palabra y de la política que es Abraham Lincoln. Y Obama dijo, lo único que entendí fue que Abraham Lincoln dijo que tu discurso no pase de 8 a 11 minutos y que tu discurso no tenga palabras innecesarias, sencillez, simpleza y la verdad. Eso era en buena medida Abraham Lincoln. Eso era Abraham Lincoln. No era un hombre carismático en términos no, era un hombre adulto. Claro, de la época que actual, no luchaba por la empatía y el carisma como se busca ahora. Claro, como se busca ahora, pero un hombre sencillo, un hombre directo, un hombre que no duda en involucrarse en una guerra civil. Porque hay que explotar el poder al máximo y hay que ejercerlo. Y además en una disyuntiva terrible, que es precisamente la lucha o no por la esclavitud. Mire, maestro. Hay muchos que le reprochan a Lincoln, bueno, se termina involucrando en una guerra civil que se podría haber evitado manteniendo en el sur la esclavitud. No era viable. No, perdóneme, el no se podría haber desarrollo estadounidense evitado. No era viable. Mire, qué bueno que lo dice, maestro. La sencillez de Lincoln. O sea, un hombre autodidacta que se formó como abogado a base de aprendizajes propios y de utilizar la escuela como un pretexto para poder jugar con las cosas. Un hombre que creía mucho en una palabra maravillosa para la política, algo que no aparece en el panorama latinoamericano, la palabra bondad. La palabra bondad ejercida como comportamiento político, o sea, pensamiento político, intuiciones excelentes en beneficio de los demás. La palabra bondad ejercida con respecto a la moral, con respecto a uno mismo, o sea, con el comportamiento personal. No ejerzas de más,
no te enriquezcas, no abuses del poder. Y el tercero, la bondad en el comportamiento de la ejecución gubernamental. O sea, él decía, sé un hombre bondadoso, y un hombre bondadoso será aquel que ejerza sus acciones, pero sobre todo aquel que le exprima lo más que pueda al poder que le dio un pueblo en beneficio de los demás. Ese concepto lincolniano es verdaderamente lo que maneja a un ser humano que es recordado por sus decisiones, por la sencillez de sus palabras, pero sobre todo por una excelencia literaria escogida con palabras que él sabe que no son escogidas para ser bellas, son escogidas para que conmuevan a través de la veracidad, de la credibilidad y de la lógica, Y maestro. porque tiene su escritura, escribe para la acción. No escribe para la historia. Escribe él no para está la acción, postergando el para la triunfo. acción cotidiana. Ahora, Lincoln muere asesinado. ¿Pensaríamos lo mismo de Lincoln si no hubiera muerto asesinado? Si hubiera presentado a la siguiente elección y hubiera perdido, como quizás hubiera ocurrido después de una guerra brutal, le ocurrió a Churchill, le ocurrió a otros. ¿Hubiéramos pensado lo mismo de Lincoln? Viendo, No. pegando un salto enorme, viendo House of Cards, dice Underwood, está hablando de Reagan, está hablando de Lincoln, dice, él en la serie recibe un disparo, nos recordarán en la historia porque los tres recibimos disparos. No, a los tres nos tirotearon. Mire, hay una cosa que sí es un hecho. Morir joven te deja no como parte de la historia, te convierte en un mito. O sea, jamás será lo mismo morir en la plenitud de tus ideas, después de un gran triunfo, que el proceso de envejecimiento que te hace cambiar, que te hace dudar, que te hace racionalizar en exceso lo que has hecho, tratando de verificar si lo que hiciste valió la pena o hiciste lo correcto. Y te desgasta. Te viene desgastando, y al fin de cuentas muchas personas empiezan a cambiar comportamientos no porque sean incoherentes, sino porque los juicios sobre aquello que hicieron responden a criterios totalmente diferentes de lo que significa el valor de la década. Entonces, el hecho de haber muerto joven lo convierte en un mito. Pero lo interesante del asunto, si usted mire, en la Biblioteca Nacional creo que hay alrededor de 99 carretes sobre posibilidades de estudio. Hay como 4,000 o 4,500 libros sobre Lincoln. La cantidad de palabras que se han derramado sobre Lincoln. Películas. Las películas que se hacen sobre Lincoln. Hasta la ciencia ficción con esto de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que literariamente es mucho mejor que la película. O sea, este señor, Lincoln, establece contacto con los valores específicos de la política, unos valores muy específicos que él está planteando. La política está hecha para proteger, la política está hecha para embellecer el panorama de las leyes a través de las acciones correctas. Ya ve que aquí en México una gran cantidad de políticos, cuando no saben qué hacer, deciden que hay que legislar. ¿Sí? Entonces la ley o se crear convierte... una comisión. O crear una comisión. Pero o sea, hacen una ley pensando que con la ley, que es una letra embellecida, con un sentido profundo, con eso van a resolver un problema. Uno dice, no, señores, la ley es simplemente un principio, ahora obedézcanla, el cumplimiento que es el punto indispensable. Lincoln decía, hay que mejorar las leyes a través de la acción política. Hay un principio de trascendencia. Mire, una diferencia enorme de la época distinta que le toca a Lincoln al siglo XIX mexicano. La tercera parte de la población norteamericana sabía leer y escribir. Estaba alfabetizada. Claro, era otra población. Y mire cómo está. Era una población también, hay que decirlo, inmigrante. Habían todos. acabado con la población indígena. Sin la más mínima compasión. Y bueno, y tenían otro tipo de formación, pero también tenían la esclavitud. Y yo creo que el nombre de Lincoln va unido a eso, a la lucha contra la esclavitud y a algo que quizás nos olvidamos en México, el respaldo que le terminó dando Lincoln y lo que era el Partido Republicano, aquel que no tiene nada que ver con el actual, a Benito Juárez,
ante la intervención francesa. Mire, porque el francés verdaderamente es el imperio que está viendo como gran enemigo a lo que va a ser el imperio norteamericano, ¿sí? O sea, mire, hay algo que a mí me parece verdaderamente fundamental. Cuando Lincoln habla de la raza negra, no sé, en aquel tiempo era raza negra, no era afroamericano. Sí, como hasta, ahora. eso fue hasta los 80, Sí. 90, que cambió a afroamericano. Cuando él habla de la raza negra, habla de seres humanos que tienen derecho a la joya de todas las libertades del mundo, que es el principio de no depender de alguien. O sea, te concedo a nivel de democracia la posibilidad de decidir, de optar por un futuro, de conseguir lo que quieres, porque la democracia al fin de cuentas es persuadir y dejarse persuadir. Las palabras de Lincoln tocan lo bello porque tocan lo sublime. Lo bello es, decía Michel Tournier, que cada palabra necesita encontrar su equivalente contrario. La belleza es lo armónico, lo estable. Entonces, lo contrario de la belleza no es lo feo, lo contrario de la belleza es lo sublime, porque lo sublime te lleva a la contradicción, te lleva al conflicto dentro de su grado de valor enorme. De contradicción. Entonces, Lincoln decía, hay que ayudar a la raza negra, pero sabemos que no son iguales que nosotros. Lo cual no quiere decir que los despreciaba. Sabía que estaba frente a un sector de la población que no tenía educación, que no tenía cultura, que había que apoyarlos de otra manera porque no eran, no tenían el mismo valor educativo. ¿Sí me explico? Y que tiene un principio que a veces nos olvidamos que es muy materialista, pero eran dos modelos de desarrollo. Era el enfrentamiento brutal hacia dónde iba a ir Estados Unidos. Un modelo industrialista, un modelo, el norte, de gente asalariada, porque eso era lo importante. Al ser asalariado podían consumir, al ser asalariados podían tener otro margen de educación y eso elevaba la industrialización, pues. O una sociedad agrícola que podía ser muy eficiente y muy rica como era la del sur de los Estados Unidos, pero que viendo hacia el futuro no tenía opciones. No tenía opción. Olía todavía como a un tufo de feudalismo. A cambio de protección tú me das toda una serie de cosas. Pero precisamente, mire, los del sur, ¿sabe cómo describían a Lincoln? Decían, es un mensajero de Satán. Es un mensajero del demonio. Ese señor viene de los infiernos. Así le llamaban los sureños. ¿Sí? Y los norteños decían, es un emisario de Dios. En cada palabra dicha de Lincoln hay un espíritu bíblico, no evangélico, bíblico, porque la Biblia fue uno de los grandes libros que consultaba Lincoln para poderlo interpretar. En una sociedad eminentemente religiosa, como era y sigue siendo Estados Unidos en muchos en muchas cosas sigue siendo. Y otro elemento que también a mí se me hace verdaderamente grandioso de Lincoln, mira, primero, el valor de la unidad. Debemos estar todos unidos por un valor único. Segundo, el valor del respeto a la lucha. Tercero, el respeto a la capacidad de poder decir lo que tienes que decir. Y el sentido de que tus hijos tengan siempre un país mejor de lo que tú tuviste. ¿Por qué le digo este cuarto punto? Porque es algo que es poderosísimo. Hay una melancolía en Lincoln, como si él hablara de un país que ya hubiera existido, que ellos lo hubieran perdido y lo quiere volver a recuperar. Esa melancolía, mire, usted y yo somos de una generación, todavía los cincuentones somos de una generación que vieron a sus padres romperse el alma. ¿Para qué? Para que usted tuviera una educación. Para que sus hijos vivieran mejor. Ahora, los jóvenes de 13, de 14, ya no tienen esa visión del hombre que se rompía el alma porque ellos lo dan todo por un hecho y porque todos quieren lo mismo. Han emparejado sus gustos y han emparejado sus cosas. Esa melancolía de Lincoln es una maravilla en sus discursos, maestro. Sí, y también es una dinámica que se ha ido regenerando y repitiendo una y otra vez con el tiempo en torno a la cultura estadounidense. Hoy el gran tema de la cultura estadounidense, de la política estadounidense, es que esta generación, por primera vez en muchas generaciones,
va a vivir, la nueva generación va a vivir peor que sus padres. Maestro, y eso ese es el afecta a gran México, afecta a temor. Europa. Esa es la gran crisis de la Eso- civilización occidental. Eso es lo que no se perdonan ahorita los franceses, que sus hijos o nietos puedan vivir no mejor que ellos, porque ese es el gran espíritu, ¿sí? Esta melancolía de Lincoln era de pérdida. O sea, pero ¿por qué la pérdida? El triste sabe por qué está triste. Entonces, por eso muchas veces parece que el lenguaje de la tristeza es el enojo. Está uno echando rabia y los hijos avientan puertas y uno está triste. El melancólico no sabe qué perdió. Entonces el melancólico está perdido dentro del mismo. Y ese espíritu de pérdida dentro del mismo te ayuda a volverte a encontrar. Y en ese proceso de recuperación encuentras una palabra que encontró en su forma algo tan bello que se convierte en una verdad y que luego tú la vas a necesitar. Y eso era independiente también de las posibles depresiones de Lincoln, porque fue un hombre que esa adultez no tenía que ver con la seriedad, tenía que ver con un vacío interno, con un mundo que tendía hacia la depresión. Y lleva una vida atormentada, la muerte de un hijo, No, pérdidas además terribles, no tenemos aguantar una guerra, maestro. una guerra civil. Y porque de aquella magnitud. Claro, ahora, ya se nos acabó el tiempo y da para es que uno mucho podría hablar, hablar de muchísimo Lincoln. más, pero en esa melancolía, en esa depresión, Lincoln, según la bibliografía, es un hombre que sabía que iba a morir. Él sabía que tenía altísimas posibilidades de sufrir un atentado. Ya había sufrido otros atentados. Él sabía lo que había provocado, él maestro. sabía que iba a ser él mismo víctima. Y bueno, quizás eso también alimentaba la melancolía y la depresión. Y por eso buscaba mucho la unidad. Ahora, ¿por qué insisto en lo de la palabra? Vean qué tiempo estamos. Vea cómo manejamos los mexicanos la palabra cuando de debate político se trata. O sea, si la palabra falla, la política falla. La palabra sigue siendo el don supremo de la relación humana, de la constitución de los seres humanos en su mundo interno, porque usted y yo vivimos con monólogos internos y sobre todo para la política. Grandes oradores, grandes políticos, no demagogos. Esa es la gran diferencia. No hemos visto ninguno en los cientos de candidaturas de la campaña que está concluyendo. Lo cual, maestro, es muy penoso, porque usted vea a Obama, disfrute su retórica y va a encontrar muchas cosas que vienen de hace 200 años, de Abraham Lincoln. Por supuesto. Gracias, Raúl. No, gracias a usted. Gracias a todos ustedes.